Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con la serie Aprendiendo de las Mujeres de la Biblia. Y el tema de hoy es el número 77. Otra vez vamos a hablar de Mical, pero hoy he nombrado este tema Menospreciando al Rey. Seguimos con la segunda parte. Recuerden que ella en el tema anterior anhelaba, ¿verdad? Casarse con David era como su amor platónico, era como lograr algo muy importante en su vida porque David era el valiente, David era el esforzado, el, el, el que era muy apreciado y admirado tanto por hombres como por mujeres, el que había derrotado a Goliat. Entonces ella sentía en su corazón ese amor, dice, ¿no? Y recuerden que ella también fue la que le salvó la vida a David. Todavía no era rey, pero le salvó la vida a David. Entonces vamos a continuar con el mismo tema. Y hoy vamos hasta la carta de, no, perdón, hasta segunda de Samuel, capítulo 3 versículo 12. Y de aquí pues ya han pasado muchas cosas, ¿no? De lo que leímos en el tema anterior. Ya, ya David ya se hizo rey, Saúl y Jonatán, su hijo de Saúl, murieron. El Señor le había entregado mucho territorio al rey David ya para este entonces. Y aquí vemos cómo le da otra victoria y de eso se trata. De eso se trata esta historia. Vamos ahí a leer el versículo 12. Dice, entonces envió Abner mensajeros a David de su parte, diciendo, ¿de quién es la tierra? Y que le dijesen, haz pacto conmigo, y he aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. Y David dijo, bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido, no vengas a ver, no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Y después de esto envió David mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo, restitúyeme mi mujer, Mical, la cual desposé conmigo por 100 prepucios de filisteos. Entonces Isboset envió y se la quitó a su marido Paltiel, hijo de Lais. Y su marido fue con ella siguiéndola y llorando hasta Baurim, y le dijo a Abner, anda, vuélvete. Entonces él se volvió. Bueno, aquí la palabra de Dios nos habla de qué tan importante era Mical para David. Recuerda que hasta donde nos quedamos, Mical, cuando cuando Saúl tiene el deseo de matar a David y David huye para salvar su vida, ayudado por Mical. Entonces lo que Saúl hace para darle otro golpe a David es quitarle a su esposa y dársela a otro hombre. Eso es adulterio, porque ella le pertenecía a David. Ella era mujer de David, pero Saúl, que tenía un corazón perverso, un corazón realmente contaminado, no le importan esta ley de Dios, porque recuerden, para este tiempo la ley de Dios ya estaba. El pueblo de Israel tenía que ser un pueblo diferente, marcar una diferencia, no ser como todos los demás. Y Saúl, a pesar de su odio, debía de respetar que Mical, su hija, era mujer de David, pero no le importó. Y como les repito, las mujeres no tenían gran opinión, se la da a otro. Y aquí no vemos ni siquiera alguna queja o algo de Mical. Claro que como les repito, no, tal vez aunque se quejara, no importaba mucho, pero algo pasó en ese inter en el corazón de David. Hubo entrada de adulterio en este matrimonio, que como les decía en el tema anterior, en un principio estaba muy bien. En un principio estaba muy bien, pero hubo consecuencias graves de este acto donde Saúl metió mano, donde Saúl pues desintegró este matrimonio
por su odio a David. Y aquí debemos de pensar qué es lo que nos están llevando nuestros sentimientos, a dónde nos están llevando. Aquí vemos que, como les repetían en los temas anteriores, en el tema anterior, Saúl realmente refleja todo el carácter de Satanás. Tiene muchas características de su padre el diablo. Les decía, asesino, mentiroso, envidioso. Y vemos cómo esto se metió en la vida de Mical, con o sin querer, pero se metió en la vida de Mical. Y vemos que él se la da a Palti, como lo vimos, o Paltiel, como lo vimos en el tema anterior. Y al dársela, él estaba haciendo que Mical cometiera adulterio, porque no estaba permitido entre el pueblo de Israel que se hiciera algo así. Entonces, cuando David no tiene bueno, sabe que su mujer fue dada a otro, recuerden que vimos que él toma a Abigail y a otra mujer. Este matrimonio había sido ya, perdón, ya quebrantado, ¿no? Y bueno, ya había otros de por medio, tanto de parte de Mical como de parte de David. Pero en el corazón de David estaba el recuperar a su esposa. Y recuerden que también les dije que esto también era un reflejo de lo que hace nuestro Señor Jesús con nosotros. Dice que a los suyos vino, mas los suyos no les recibieron, como les decía en el tema anterior. ¿Y esto qué significa? Que nuestro Señor vino a redimir, a salvar a su pueblo Israel, pero su pueblo Israel no le recibió. Entonces dice que por eso es que Él abre oportunidad a los gentiles. Y claro que no es porque Dios no supiera que así iba a suceder. Él ya conoce todo y así es su plan perfecto. Él así lo permite. Pero también dice que Él quiere que todo Israel sea salvo, como lo hemos estudiado en Romanos. Y aquí es otro reflejo de David haciendo esto, profetizando esto con respecto a Israel y haciéndolo en la vida de Mical. Mical tenía que ser recuperada por David y ese era el anhelo. Ya cuando David, ya Abner le propone, ¿sabes qué? Yo puedo hacer que todos te sigan, porque había todavía parte del pueblo de Israel que no seguía a David, aunque él ya era rey. Y le dice, vamos a hacer un pacto. Y le dice, sí, yo quiero hacer un pacto contigo, pero lo que quiero es que me devuelvan a mi esposa, Mical. Y, y así lo hace, ¿no? Habla con Isboset y le regresan a su esposa, Mical. Y me llama la atención que dice aquí en el 16 que su marido la sigue llorando. Y realmente cuando tú quieres salir de las cosas del mundo, no creas que Satanás se va a quedar de brazos cruzados. Él realmente va a lamentar tanto que tú ya no seas de él y que ahora seas de Dios. Que, que podríamos decir que vaya llorando, no porque tenga sentimientos conmovidos, sino que va detrás de ti queriendo que regreses, porque quiere que regreses, quiere que sigas lejos de tu verdadero esposo. Quiere que siga siendo para él. Recuerda que él quiere robar la adoración para él, lo que le pertenecía, esa intimidad que Mical ya estaba llevando con Paltiel, era una intimidad que solo le pertenecía a Mical y a David como matrimonio. Y es una intimidad que nosotros debemos de tener, esta adoración, el tiempo, la dedicación, la alabanza solamente le pertenecen a nuestro Dios. Y nosotras como hijas de Dios debemos darle solo adoración a Dios. Pero Satanás no quiere, Satanás quiere eso para él. Quiere hacerse pasar por tu esposo, hacerse pasar por tu Dios. Y va a ir detrás de cada una de nosotras. Pero solamente Dios puede despedirlo, solamente Dios puede quitarlo de nuestro camino. Dice que obedezcamos a Dios, ¿verdad? Resistamos al diablo y él saldrá huyendo. Y bueno, vamos a avanzar otros capítulos.
donde volvemos a tener una mención acerca de Mical, y es en el capítulo 6, en el versículo 12. Y lo que pasa aquí es que habían tenido una derrota tiempos antes y los filisteos se habían llevado el arca del pacto. Recuerden que porque en la desobediencia del pueblo, aún desde jueces que estuvieron desobedeciendo, los filisteos robaron todo lo que había en la casa de Jehová, en el templo, perdón, en el tabernáculo, porque el templo todavía no estaba aquí, en el tabernáculo, en ese que constituyó, en ese que enseñó Moisés, el que edificó Moisés y en el que tenían que ellos que permanecer en ese tabernáculo, pero como se desviaron y adoraron a toda clase de dioses, se contaminaron. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que Dios permitió que pueblos extranjeros se llevaran las cosas que habían dentro del tabernáculo, que eso significa que se estaban llevando, por así decirlo, la comunión, porque recuerden que el tabernáculo era el lugar donde nuestro Dios se manifestaba al pueblo. Entonces, cuando los extranjeros robaban algo de ahí, estaban profanando el tabernáculo, profanando el santuario. Y había grandes desgracias. Aquí pasa que cuando los filisteos se llevan el arca, les pasó muchísimas desgracias, tanto que no pudieron soportar tener el arca y la mandaron de regreso. Entonces, todos tenían temor de recibir el arca por miedo a que les pasaran las mismas desgracias que los filisteos. Pero, pues no podía ser porque ellos eran el pueblo de Dios. Entonces el arca en una de las casas, donde dice aquí, y fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios, como les repito. Pensaron que les iba a pasar las mismas desgracias que a los filisteos, pero estaban equivocados. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con el efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. O sea, estaban haciendo fiesta por causa de esta gran victoria y por causa de tener esta confianza. O sea, él tenía miedo de llevarse el arca a la ciudad, ni siquiera a su casa, sino a su ciudad. Y cuando ve que realmente Obed-edom, que no tuvo miedo de recibir el arca en su casa, fue bendecido, realmente bendecido por causa del arca de Dios, entonces él toma confianza y dice, bueno, pues entonces yo quiero esta bendición, con más confianza me lo voy a llevar a la ciudad. Y sabía que la bendición iba a estar en la ciudad de David. Y iban haciendo gran fiesta. Dice que llama la atención en el versículo 14 que danzaba con toda su fuerza delante de Dios. Y llevaba puesto el efod de lino. El efod es como un chaleco, cuando vimos las vestiduras sacerdotales, era como un chaleco que llevaban los sacerdotes donde estaban las dos piedras. Él eh, no estaba usando este efod sacerdotal, estaba usando otro tipo de efod, pero esto era como que si la presencia de Dios estuviera con él. Él se regocijaba tanto, él danzaba tanto porque la presencia de Dios estaba con él. Por eso se pone el efod como en señal de adoración, en señal de gozo, en señal de santidad. Por eso él viste no cualquier ropa, ni siquiera su vestidura real, sino el efod de lino, que hablaba más bien de esa comunión con Dios, de esa santidad, de esa pureza, porque era de lino, de esa pureza de su corazón y de la alegría que sentía en su corazón por recibir el arca de Dios en su ciudad. Versículo 16. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón.
les digo que algo pasó en el corazón de Mical. David logró recuperar a su mujer, pero algo había pasado ya en el corazón de Mical. Esa mujer que admiraba a su marido, que anhelaba antes de que fuera su marido, anhelaba casarse con él, dice la palabra, lo amaba. ¿Cómo pasó del amor al menosprecio? ¿Cómo fue eso posible? ¿Cómo fue que ella amara tanto a David y luego llegara a menospreciarlo? Algo pasó, y ese algo que pasó fue durante su matrimonio con Paltiel, o su unión, no su matrimonio, su unión con Paltiel, porque no era su esposa. Ella se amargó de su corazón. Los golpes que le había dado la vida la amargaron. ¿Sabes qué le pasó a Mical? Vamos a meditar un poco. Primero, ella era muy feliz. Vivía en el palacio del rey Saúl. Después, se deslumbró con todas las virtudes de David antes de que fuese rey. Era un valiente, era un guerrero. Y ella deseaba y anhelaba como una jovencita, anhela casarse, ella anhelaba casarse, pero con David, y se le cumple su deseo, por poco y no porque, por poco y es Merab la que es dada a David, pero no fue así, fue ella, y se cumple su deseo, pero ella, su felicidad se ve frustrada por el odio que su padre sentía hacia David. ¿Quién comenzó toda esta situación? Saúl, quien odiaba a David. Cuando David, vemos en la historia, en la palabra de Dios, que David amaba a Saúl. Nunca hizo nada contra él, nunca. E incluso cuando a los demás se alegraron por la muerte de Saúl, él lloró por la muerte de Saúl y de Jonatán, su hijo. Entonces, pensemos un poco en esta transformación del corazón de Mical, cuando ella es tomada y dada a Paltiel, lo que ha de haber sufrido. Sufrió mucho, pero en ese inter donde ella está con Paltiel, tal vez ya haciéndose la idea que ahora este era su marido, aunque no lo fuera, pero ahora, según Saúl, ahora este lo era, en una guerra contra los filisteos, Saúl y Jonatán, su hermano de Mical, son asesinados. ¿Y qué pasó en el corazón de Mical? Más dolor, más sufrimiento. Y ella era una mujer muy emotiva, como vimos. Se dejaba llevar mucho por sus sentimientos y fue tan obvio que amaba a David, que estaba enamorada de David, fue tan obvio que todo el mundo se dio cuenta. Entonces, era una mujer dominada por sus sentimientos. Y en este momento de su vida, la amargura había crecido tanto por los golpes que había recibido, primero al ser arrebatada de su matrimonio y segundo al saber asesinados cruelmente a su padre. Bueno, que sabemos que su padre se suicidó, no lo asesinaron, se suicidó y asesinaron a Jonatán, su hermano. Entonces su corazón estaba lleno de amargura. Y luego cuando David la recupera, resulta que regresa a casa y ahora ya es el palacio del rey porque ya David era rey, pero ya no era la única. Su corazón se había llenado de amargura. Entonces ella mira, porque recuerda que David la amaba. Pero yo les repito, aquí ya no se menciona a Mical amando a David, pero el amor es inagotable. El amor nunca deja de ser, como nos dice Primera de Corinto. ¿Y por qué se acabó su amor de Mical hacia David? Porque no era un amor real, auténtico, era un amor que admiraba a David, era un amor que anhelaba ser la esposa del famoso, pero no realmente
como un amor que venga de Dios. Tampoco vemos que ella ame a Dios, porque ella no se regocija cuando todo el pueblo se estaba regocijando, porque el arca de Dios llegaba a la ciudad de David. Todos estaban danzando, todos estaban en la alegría, todos estaban celebrando mientras ella mira por su ventana y desprecia, menosprecia a David. Ella en lugar, fíjense, en lugar de poner su mirada en el arca de Dios, pone su mirada en David, en un hombre que a los ojos de ella le había fallado, que a los ojos de ella no había, no era realmente lo que ella había visto, ya no lo admiraba, ya no era aquel hombre que ella había admirado. Y no porque David hubiera sido un mal hombre, porque sabemos que no lo fue, aunque pecó, sabemos esta historia con la de Betsabé, pero no fue por eso, realmente no fue por eso. Fue porque ella desvió su mirada de Dios, si es que algún día lo vio, y miró a David. Y claro que David, siendo un hombre imperfecto, pues tenía muchas cosas que ver. Y eso pasa mucho con las jovencitas. Están todas deslumbradas por sus novios que uno ve a los muchachos y dice, híjoles, ese es flojo, es grosero, es irresponsable, le falta el respeto a sus padres. No sé qué más podríamos decir de los jovencitos de hoy, pero las jovencitas no miran nada de eso. Y dicen, no, pero es guapo, es amable, es cariñoso, es atento. Y nada más surge otra situación y entonces ya lo odian, ¿verdad? Y es porque ellas estaban ciegas. Y en realidad es que se dan cuenta de todo lo que realmente son esos muchachitos. Pero en el caso de David no era así. Él no dejó de ser valiente. Él no dejó de amar a Dios. Él no dejó de anhelar la presencia de Dios como lo hacía desde que era joven. Realmente se convirtió en un hombre maduro, que se convirtió en un rey puesto por Dios porque así Dios lo quiso y porque Dios miraba su corazón. David era un varón conforme al corazón de Dios y era para que Mical no lo admirara como antes, sino más, y lo amara cada día más por el hombre en el que se estaba convirtiendo. Pero aquí vemos que ella no amaba a Dios y a ella las cosas que le unieron a David eran cosas meramente carnales. Por eso muchos matrimonios se desintegran hoy en día porque lo que los unió fueron cosas carnales. No los unió Dios, no los unió lo espiritual, los unió lo carnal, porque era guapo, porque, y no sé qué más cosas, ¿verdad? Ya ni quiero mencionarlas. Pero aquí vemos como todo el pueblo estaba regocijándose, todo el pueblo saltaba y cuando Mical se asoma por la ventana y al ver a David regocijándose en el Señor, eso es lo que David estaba haciendo. David se estaba regocijando en el Señor, ella lo menosprecia. Ella siente un repudio hacia David. Y entonces en el 17 dice, metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en nombre de Jehová de los ejércitos. O sea, todo, realmente todo un regocijo en el Señor lo que estaba pasando en la ciudad de David. 19. Y repartió a todo el pueblo y toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. O sea, David estaba tan contento que repartió entre todo el pueblo estos panes y estas tortas de pasas. 20. Volvió luego David para bendecir su casa. O sea, ya estaba, dice, bueno, ya me regocijé con todo el pueblo, ahora me voy a regocijar en mi casa. Y Mical se adelanta, dice, y saliendo Mical a recibir a David, dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. O sea, ella sale de inmediato, y antes de que David pudiera bendecirla,
porque a eso iba David, a bendecir su casa. Y antes de que David pudiera bendecirla, Mical hace este comentario de desprecio hacia su esposo, el que la había recuperado. Y vemos toda la amargura que sale de su corazón al hablar contra David, contra el rey. Ahora no lo veamos como su marido, veámoslo como el rey, ¿no? Como esta imagen de lo que es nuestro Señor Jesús, que es el Rey de Reyes, les decía, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y cómo miras tú a tu rey? ¿Con menosprecio? ¿Lo desechas? ¿O te gozas en la presencia de Jehová? El rey está dispuesto a bendecirte, pero muchos no son bendecidos porque antes de que el Señor los bendiga, ellos ya lo están menospreciando. ¿Menosprecias la intimidad con Dios? ¿Menosprecias el regocijo? ¿Menosprecias leer la palabra? ¿Menosprecias orar? ¿Menosprecias congregarte? ¿Menosprecias muchas cosas? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque tu corazón se ha amargado. Mucha gente va a las iglesias, bueno, a la congregación, solo para criticar, solo para juzgar, pero tu corazón se ha amargado porque has quitado la mirada de Dios y la has puesto en los hombres, porque se te ha olvidado que estamos destinadas como hijas de Dios a ser esposas del Rey. Y recuerda una parte, no la apunté ahorita, se vino a mi corazón, una parte cuando nuestro Señor Jesús va con sus discípulos y van otros, ¿verdad? Y los discípulos se sienten envidia y dicen, ay Señor, despídelos, nos siguen, despídelos. Y el Señor Jesús les voltea y les dice, si me siguen o no, ¿a ti qué? Se me fue ese versículo, luego se los busco, pero viene en la palabra de Dios. O sea, el Señor puede elegir a quien sea para que le siga. A nosotros eso no nos debe de importar. Lo único que nos debe de importar es que Dios nos eligió a nosotras. Regocijarnos en la presencia del Señor, regocijarnos con el pueblo de Dios como se estaban regocijando y recibir la bendición del rey, como el rey David iba a bendecir su casa, pero Mical llega con esas palabras tan torpes, tan amargadas, tan llenas de insensatez. Vamos a seguir leyendo, versículo 21. Permítanme un segundo. Versículo 21. Entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió, en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Y aquí David suena enojado. Y tal vez este reclamo, como les digo, se debe a que ya antes Mical admiraba tanto a David y yo creo que al saber que David iba a ser rey, si es que lo sabía, no le importaba, pero tal vez no le gustaron los modos en los que Dios eligió, porque David está diciendo, fue Dios el que eligió hacerlo así. Y no le gustó la forma en la que Dios eligió constituir a David como rey. Y entonces se amarga su corazón. Y yo creo que una de las amarguras principales en Mical fue por la muerte de su padre y de su hermano. Por eso David aquí lo menciona. A mí me eligió Dios para constituirme en lugar de tu padre y de la casa de tu padre, o de tu casa, le dice. Y fíjate, me da curiosidad cómo le dice, y toda tu casa. Cuando Mical ahora pertenecía a la casa de David. Pero el corazón de Mical estaba en la casa de Saúl, en aquel que era rebelde, desobediente, idólatra, perdón, que consultaba muertos también, como lo vimos. Mical no pertenecía a la casa del rey.
del rey David. Y, y en el versículo, vamos a regresar un tantito porque olvidé un punto, donde dice, como se descubre un cualquiera sin decoro. Algunos han dicho que porque iba desnudo. Como leímos anteriormente en el versículo, déjenme lo ubico rápidamente. En el versículo 14 de aquí mismo, dijimos, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová y estaba David vestido con el efod de lino. O sea, no estaba desnudo. ¿Qué traía? Traía las vestiduras de vestidura el efod de lino. Y como les digo, no era el efod sacerdotal, pero él estaba llevando este efod como símbolo de su comunión con Dios. Como el sacerdote se pone el efod para poder entrar al lugar santísimo, él se pone este efod que es otro efod, que también es de lino, que habla de pureza, y con este efod él entra en la presencia de Dios, aunque no es en el tabernáculo, pero él está entrando en la presencia de Dios en medio de la alabanza, en medio de la adoración. Él está entrando en la presencia de Dios. Él no estaba desnudo. Y todos los demás veían que él no estaba desnudo, porque tampoco tenemos un Dios indecoroso. Él no estaba desnudo. Él traía puesto el efod de lino. Pero ante los demás, ante el pueblo, él estaba vestido correctamente para danzar delante de Dios. Pero ante Mical, ella lo ve desnudo. O lo ve como sin decoro. Lo ve así como que, ay, como un cualquiera. Fíjate cómo llama al rey como un cualquiera. Y hay mucha gente que ve a nuestro Señor Jesús como si nuestro Señor Jesús fuera un cualquiera. Y no es así. Entonces por eso David le habla fuertemente y le dice, fue Dios quien me eligió, fue Dios quien me constituyó en lugar de tu padre. Aunque te enojes, aunque estés amargada, fue Dios quien lo quiso así. Y entonces dice, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos. O sea, no me importa cuánto me menosprecies, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. O sea, dijo, ay, tú siendo el rey, ¿te descubriste delante de esta gentuza? Y le dice aquí David, pues aún me haré más vil delante de tus ojos, con tal de hacerme más honrado delante de ellas. Y era lo que estaba diciendo, no era tanto las criadas, sino el hacerse o el humillarse delante de Dios. No le importaba a David lo que opinara la gente. A él único lo que le importaba era lo que opinaba Dios de él. Y dice el 23, y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Y recuerda, hemos visto la historia de Sara, de Rebeca, de Ana, mujeres de Dios que anhelaban tener hijos y que Dios les dio la oportunidad de hacerlo. Pero a Mical no le dio esa oportunidad. A Mical la hizo estéril. Y eso es un corazón amargado. Es un corazón estéril. Un corazón que no da fruto. Un corazón donde la raíz de si ya estaba amargada esta mujer, la raíz de amargura iba a ser más grande. Porque todo lo que le pasó le dolía, pero no pudo superarlo. Se quedó estancada en el pasado, se quedó estancada en el ayer. Y como no pudo superarlo, su corazón se amargó. Y nuestro Señor recuerda lo que dice Romanos, como no quisieron tomar en cuenta a Dios, Dios los entregó a sus pasiones, a sus concupiscencias. Y aquí lo que vemos es que como Mical, perdón, no pudo, no quiso tomar en cuenta a Dios, no quiso regocijarse con Dios, no quiso recibir la bendición del rey. Entonces, Dios le entrega su amargura. Ah, estás amargada por lo que pasó con tu padre, con la situación con Paltiel, ¿también estás amargada? ¿Ya te había gustado estar con Paltiel? ¿Estás amargada por eso? Bueno, pues para que te amargue más, para que te amargues más, ahora no vas a tener hijos. Vas a ser infértil, sin dar fruto. ¿Quién se iba a encargar de esta mujer en su vejez si había quedado sin hijos?
Esto es lo que puede provocar un corazón amargado. Esto es lo que puede provocar un corazón infructífero, un corazón solo, un corazón que no reciba la bendición de Dios. Tengamos mucho cuidado. Muchas veces decimos, ay, tuvimos ese primer encuentro con nuestro Señor Jesús y, ay, cuánto lo amo, me ha perdonado. ¿Y luego qué pasó? Las tribulaciones, los afanes te van amargando, los problemas, las situaciones en la casa, en la salud, en el dinero, todo te va amargando, todo, todo. ¿Y qué pasa? Al final se vuelve una vida infructífera, una vida estéril, como la de Mical. Es un tema largo, les decía, es un tema fuerte, porque realmente vemos cómo ella pasó de de amar a David y llegar a menospreciarlo. Que no caigamos en ese error, hermanas, en el error de decir que amamos a Dios y al final de nuestros días llegar a menospreciar. Y tal vez digas, no, yo no menosprecio a Dios, pero si tú no pasas tiempo con Dios, lo estás menospreciando. Si tú no te regocijas junto con todo el pueblo en las misericordias de Dios, lo estás menospreciando. Tengamos cuidado, hermanas. Tengamos cuidado de no caer en esta situación. Que Dios les bendiga.